Hoy, inmersos como estamos en las comodidades relativas y la movilidad del siglo XXI, el tren es poco más que otra forma mundana de transporte. Un corcel confiable, ciertamente, pero solo bueno para llevarnos de A a B. Y sin embargo, si nos tomáramos un momento para mirar atrás en la historia del fiel viejo tren, encontramos que es todo menos mundano. Por el contrario, el tren moldeó el mundo moderno en el que vivimos. Ha permitido que los viajes nacionales e incluso transcontinentales pasen de ser una empresa peligrosa por mar o caballo a un método seguro, práctico y, sobre todo, rápido de recorrer grandes distancias. Ha ayudado a que las empresas más pequeñas se conviertan en las más ricas al permitirles exportar productos más lejos que nunca antes, y ha permitido la migración masiva de personas a nuevas regiones para buscar una vida mejor. Pero lo más crucial es que la potencia ferroviaria ha sido el motor que ha construido y derribado imperios enteros. Como tantas invenciones a lo largo de la historia, se ha convertido en una herramienta de guerra. En este episodio, vamos a examinar algunos de los roles que los trenes han desempeñado en campañas militares, desde la invención de la primera locomotora de tranvía a vapor, que arrastraba cargas de 10 toneladas en un tramo de vía en Gales del Sur, en 1804. Esta es una historia de humildes comienzos, de tragedia, terror y finalmente de la Gran Guerra en sí misma. Esta es la historia del tren de guerra. Bienvenido a Guerras del Mundo. Gracias por ver. Para conectar rápidamente ciudades y negocios. En 1830 se abrió la primera línea interurbana del mundo en Gran Bretaña entre Liverpool y Manchester. Y en solo 9 años, la longitud de la vía en Gran Bretaña se infló de 97.5 kilómetros a poco menos de 1000. Y este número solo estaba destinado a crecer. Observando estos desarrollos en Gran Bretaña, las potencias europeas rápidamente siguieron su ejemplo, construyendo sus propias redes ferroviarias, enlazando sus ciudades seguidas por la apertura del primer ferrocarril estadounidense, que generaba ingresos el día de Navidad en Carolina del Sur. Los tiempos de viaje en todo el mundo ahora se redujeron drásticamente, ya que las distancias que a ti o a mí nos llevaría varios días cubrir a caballo, ahora se completaban en unas pocas horas. Los planificadores militares fueron rápidos en comprender la utilidad de tal velocidad en el despliegue de sus ejércitos para contrarrestar cualquier invasor hostil potencial, lo que llevó al autor británico Edward A. Pratt a acuñar el término poder ferroviario, en referencia a su creciente importancia. Cómo los trenes podrían afectar la conducción de una campaña militar se demostró dramáticamente en 1851, cuando Austria logró mover 145.000 hombres, 48 piezas de artillería y 464 carros a lo largo de 187.1 kilómetros. Era una empresa que podría llevar hasta 15 días a pie. Usando trenes, los austriacos lograron lo mismo en solo 2 días. Puedes tener toda la caballería, armas de artillería, cañones, rifles y hombres que quieras. Si tu enemigo se está moviendo a más de 7 veces tu velocidad, movilizando sus tropas, colocando sus grandes armas exactamente donde necesitan estar, has perdido esa pelea. En un juego donde la posición lo es todo, y tu país y tu gente son el premio, el tren y una red ferroviaria bien mantenida y efectiva se convierten en tu superarma. Una y otra vez, a través de las diversas guerras europeas de la época, los trenes demostraron ser herramientas invaluables para movilizar un ejército. Pero al otro lado del estanque, mientras los Estados Unidos se dividían en la Unión y la Confederación, asumieron un papel más agresivo. Los trenes ya no solo servían para ir de A a B, eran armas titánicas por derecho propio. Pronto se les revistió con armadura y se les equipó con puertos de disparo para que los soldados pudieran participar. Las tropas enemigas pasaban estruendosamente. Eventualmente, los trenes incluso estarían armados con piezas de artillería para bombardear posiciones enemigas,
pero al estar fijos hacia adelante en los vagones que los transportaban, significaba que para apuntar, el tren tenía que detenerse en un punto en la vía, donde estarían enfrentando al objetivo. Este problema se resolvería más tarde con el desarrollo de un engranaje de traslación que permitía que el cañón se balanceara fuera del vagón para poder apuntarlo. Un cañón devastador y maniobrable sobre rieles. Observando los desarrollos en Europa y América del Norte, Gran Bretaña comenzó a desarrollar sus propios trenes blindados para patrullar las extensiones de su imperio en India y África. Estos trenes blindados a menudo tenían vagones delante de la locomotora para evitar su destrucción si la vía delante estaba dañada, permitiéndole mantenerse móvil. Estos trenes blindados también estaban fuertemente armados, y durante la Segunda Guerra de los Bóeres de 1899, durante una emboscada a un tren blindado, un joven fue capturado después de una brutal y sangrienta batalla, solo para que luego escapara de vuelta a las líneas británicas. Su nombre era Winston Spencer Churchill. Al relatar el incidente más tarde en su vida, Churchill escribió: "Nada parece más formidable e impresionante que un tren blindado, pero en realidad nada es más vulnerable e indefenso. Solo era necesario volar un puente o alcantarilla para dejar a la bestia varada, lejos de casa y ayuda, a merced del enemigo". Las grandes potencias de Europa percibieron una tormenta que se acercaba formándose en el continente al amanecer del siglo XX. Simplemente no estaban seguros de cómo se iba a manifestar. Lo que sí sabían, sin embargo, era que sus esfuerzos logísticos iban a depender extremadamente del sistema ferroviario, que aún era el principal medio de transporte de grandes cantidades de hombres y material a través de la tierra a gran velocidad. Como tal, los gobiernos comenzaron a planificar cómo utilizar mejor sus respectivas redes ferroviarias y establecer organismos de gobierno que pudieran tener control total sobre las compañías ferroviarias para asegurarse de que actuaran de la manera más cohesiva posible, como el Comité Ejecutivo de Ferrocarriles de Gran Bretaña. Cuando finalmente llegó la guerra en 1914, Gran Bretaña, Francia y Rusia participaron en una movilización armada que superó dramáticamente a cualquier otra anterior, con números previamente impensables de hombres, caballos, armas y suministros, que fueron enviados a las líneas del frente en un tiempo récord en un esfuerzo por detener el avance hacia el exterior de las potencias centrales, quienes a su vez hicieron un gran uso de sus propias redes ferroviarias extremadamente eficientes. En Gran Bretaña, el primer tren que llevaba a los miembros de los elementos iniciales de la Fuerza Expedicionaria Británica salió de la estación de Waterloo la mañana del domingo 10 de agosto con destino a Southampton, donde abordarían sus barcos para el cruce del canal. Este fue solo el comienzo de un esfuerzo logístico extraordinario que en solo 3 semanas culminaría con la llegada de trenes de tropas a los muelles cada 12 minutos durante una jornada laboral de 14 horas, pero esta velocidad y eficiencia no son gratuitas. El aumento del número de trenes en los ferrocarriles de Gran Bretaña puso una enorme presión sobre su infraestructura, un problema agravado por la pérdida de hombres de ferrocarril experimentados que se fueron a unirse a la lucha en Francia. Alrededor de 100.000 hombres, aproximadamente 1 de cada 7 empleados, se fueron a la guerra en un momento en que más se necesitaban, y así, como en muchas otras industrias estratégicas, las mujeres encontraron un lugar trabajando en el ferrocarril. En 1914 había 13.000 mujeres empleadas por las compañías de ferrocarriles de Gran Bretaña, principalmente en posiciones relacionadas con tareas domésticas o secretariales. Para el final de la guerra, había más de 100.000 trabajando en todo tipo de trabajos, incluyendo ingeniería y mantenimiento. El aumento del tráfico ferroviario en Gran Bretaña también presentó otro problema, que era el hacinamiento en áreas clave como el vital puerto de Dover. Para ayudar a compensar, se construyó una nueva estación, línea y puerto para cargar y descargar barcos en Richborough, Kent, bajo un velo de secreto. El llamado Puerto Secreto de 1916 redujo significativamente la cantidad de tiempo necesario para mover suministros a Francia, y durante 2 años transportó más de 1,2 millones de toneladas de suministros de guerra en sus rieles. El puerto secreto, en sí, estaba camuflado, y todos sus edificios pintados para coincidir con la escena detrás de ellos, para hacer el sitio menos conspicuo para los barcos alemanes o submarinos, y más tarde, aviones. Sin embargo, con cada nuevo tren añadido a las vías para apoyar los esfuerzos de guerra, aumentaba la probabilidad de que algo saliera mal. El 22 de mayo de 1915,
215 soldados y 12 otras personas murieron cuando un tren de tropas colisionó con otro tren estacionario en la caseta de señales de Quintershill, en Dumfriesshire, Escocia. Luego, otro tren colisionó con los trenes destrozados que ahora estaban esparcidos por la vía adyacente. Mientras los restos eran consumidos por el fuego y con algunos de sus amigos aún atrapados sin esperanza de escape, se dice que algunos de los que estaban libres dispararon a sus condenados camaradas para que pudieran morir sin dolor en lugar de ser engullidos por las llamas. Hasta el día de hoy, sigue siendo la pérdida de vidas más grande asociada con los ferrocarriles en la historia británica. Pero así como los trenes llevaron a los hombres a la guerra de una forma u otra, también los traerían de vuelta. Dada la necesidad a menudo urgente de tratar a los heridos de batalla, numerosos trenes en todos los lados se transformaron en hospitales móviles, completos con quirófanos que estaban adornados con pisos, paredes y techos de azulejos para una mejor higiene. De hecho, no era raro que cirujanos increíbles realizaran operaciones de emergencia para salvar vidas en medio del viaje, mientras los vagones se balanceaban sobre vías apresuradamente colocadas o incluso dañadas. Se estima que alrededor de 6 millones de personas fueron llevadas a la seguridad por los llamados trenes ambulancia durante el curso de la guerra, sin duda salvando muchas vidas que de otra manera se habrían perdido. Por supuesto, esto es solo la mitad de la historia. Los trenes de la Primera Guerra Mundial no se limitaron de ninguna manera a las tareas logísticas, por esenciales que fueran, ya que se aprendieron y luego aplicaron las lecciones de usarlos como armas reales desde la Guerra Civil Americana y más allá. La Primera Guerra Mundial vería algunos de los trenes de guerra más espectaculares jamás ensamblados, y en el centro de estos estaban los trenes blindados rusos y alemanes. Comparado con los frentes occidentales estáticos, el frente oriental era a veces mucho más fluido en su naturaleza, y clave para esto fue el uso generalizado de la red ferroviaria. Por lo tanto, ambos lados emplearon trenes blindados para proteger puntos estratégicos a lo largo de la vía y proporcionar cobertura para los transportes, así como para llevar tropas de combate cerca de la línea del frente, donde la artillería estaría cayendo a su alrededor. Como Churchill había señalado anteriormente, había inconvenientes con los trenes blindados, cuyas vías eran vulnerables a todo tipo de armas, que ahora incluían bombas lanzadas desde el aire. Pero también, como Churchill se había dado cuenta, cumplían otra función importante: impulsar la moral. Estas máquinas son indudablemente magníficas. Los trenes blindados británicos desplegados a lo largo de la costa sur de Inglaterra y armados con cañones de 5.4 kilogramos se emplearon en tareas de defensa costera e hicieron mucho para suprimir el miedo y la ira que la Marina alemana había inculcado en la población local después del bombardeo de la costa británica a finales de 1914. Tener tales máquinas titánicas de guerra de su lado, visibles y patrullando la costa, trajo esperanza a la vulnerable población británica. Inevitablemente, por supuesto, los trenes asumieron un papel más ofensivo, montando grandes piezas de artillería para bombardear posiciones enemigas a millas de sus vías. Su velocidad y capacidad para transportar algunas de las armas más pesadas de la época significaba que podían reubicarse mucho más rápido y con mayor potencia de fuego que la artillería tirada por caballos más pequeña. Todas las grandes potencias emplearon cañones de ferrocarril de diferentes tamaños, a menudo reciclando cañones originalmente diseñados para acorazados. Y a medida que avanzaba la guerra, se repetía el llamado a cañones más grandes y mejores. Entre los más grandes de la época estaba el francés Auberget 520 modelo 1916 de 520 milímetros, que tuvo un tiempo de desarrollo y construcción tan largo que se perdió la oportunidad de disparar un tiro enojado. El 11 de noviembre de 1918, los cañones de la Gran Guerra se silenciaron y la gente despertó a un mundo nuevo y cambiado. Sin embargo, los trenes de guerra aún seguían funcionando. En lugar de volverse obsoletos, en realidad adquirieron un nivel de importancia creciente, particularmente en el este, donde los trenes blindados se utilizaron en los amargos combates de la Guerra Civil Rusa, y luego nuevamente en China, primero durante la Guerra Civil China, y luego nuevamente cuando los japoneses invadieron y trajeron sus propios trenes blindados. Por supuesto, el final de la Primera Guerra Mundial no fue el fin de la lucha. Esto fue solo un momento de silencio antes de que la Segunda Gran Guerra arrojara al mundo de nuevo al caos y los trenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial explotaran en el campo de batalla con más potencia de fuego que nunca antes vista. Manténganse al tanto para el episodio de la próxima semana, donde conoceremos al gigantesco Schwerer Gustav, la superarma nazi,
y veremos el poder devastador del tren de guerra a plena fuerza. Esto es Guerras del Mundo. Y ahí tienen la historia del tren de guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima semana con la parte 2 de Trenes de Guerra. Gracias.